Hola a todos, mi nombre es Michelle Cervantes de la Universidad de Costa Rica y vamos a hablar sobre la seguridad en MySQL. Los puntos a mencionar en el video son lista de control de accesos, privilegios y sus niveles, creación de usuarios, permisos de usuarios y backups. Algunos datos importantes que cabe mencionar, las bases de datos deben estar seguras porque ellas contienen datos vulnerables que existen personas que quisieran robar o utilizar esa información para hacer malas acciones. O igual, aunque no sea para hacer malas acciones, es información confidencial y no todas las personas deberían tener acceso a esta. Entonces, la lista de control de accesos. Una lista de control de accesos es un concepto de seguridad que es usado para fomentar la separación de privilegios. Por ejemplo, no todas las personas deberían tener acceso a cierta información. Entonces la lista de control de acceso se va a utilizar para esto. Es una forma de determinar los permisos de acceso que tiene un determinado usuario sobre un objeto. Entonces, para eso se utilizan estas listas. También se utilizan para filtrar información dependiendo de cuál es más importante o menos importante. Entre los privilegios tenemos varios niveles. Primero está el nivel global. Este nivel se aplica en conjunto a todas las bases de datos de un servidor. Es el nivel más alto de privilegio, en el sentido de que su ámbito es el más general, o sea, es global. Para esto se usan las sentencias que están en la pantalla, grant all-on o revoke all-on, para dar o denegar estos privilegios. Está el privilegio de base de datos, que se refiere a permisos individuales de una base de datos y todos los objetos que contiene esta base. Esos son las sentencias que tiene grant all-on, el nombre de la base de datos, igual el de revoke all-on, el nombre de la base de datos. Está el nivel de tabla, que se aplica a las tablas individuales y por lo tanto a todas las columnas de esa tabla. Está el nivel de columna, que se aplica a una columna en una tabla concreta. Y el nivel de rutina, que es para procedimientos almacenados. Y como número 6 tenemos esa sentencia que es revoke all unprivileged grant option y ponemos los usuarios a los que le queremos revocar todos sus privilegios. Creación de usuarios. En este video vamos a ver la creación de usuarios por medio de código, por medio de la interfaz gráfica, los permisos y los inicios de sesión. Entonces vamos a ir a la práctica. Vamos a iniciar sesión, administrador, y vamos a crear nuevos usuarios y vamos a dar permisos a estos usuarios. Acá ya tenemos creada esta base de datos práctica con una tabla persona y tiene insertada una línea con el nombre de María y su número de cédula. Si le damos a seleccionar para ver lo que tiene esa base de datos, nos va a mostrar los únicos datos que tiene ingresados, María y su número de cédula. Esto es porque estamos con el administrador, entonces el administrador puede ver esa información. Igual si queremos insertar otra tabla no va a haber ningún problema. Vamos a insertar a Mario y vamos a cambiar su número de cédula. Lo insertamos y todo funciona perfectamente. Seleccionamos igual la base de datos y nos va a mostrar toda la información que tiene adentro. Para crear un usuario
sería con esta sentencia: create user, user 02 sería el nombre. Podemos crear un usuario de esta manera. También podemos irnos al lado izquierdo donde dice usuarios y privilegios, ingresamos y nos va a mostrar todos los usuarios que tenemos. Entonces en este caso tenemos estos 4 usuarios. El usuario 02, que es el que acabamos de crear. Si queremos crear un usuario nuevo, damos acá add account y podemos escribir el nombre del nuevo usuario. Entonces vamos a escribir usuario 3. Podemos acá especificar la contraseña y acá debemos repetirla. Una vez que hemos creado el usuario y escrito la contraseña, podemos aplicar. Ya tenemos creado el usuario 3. Ahora a este usuario le podemos dar algunos privilegios. A este usuario solamente vamos a dar el privilegio de select. Entonces marcamos acá con un check y damos a aplicar. Ahora el usuario 3 solamente tiene el privilegio de seleccionar una base de datos. Entonces, ya que teníamos creada esta base de datos práctica creada por el administrador, el usuario 3 no debe tener el permiso para insertar filas, entre otras cosas. Vamos a salir afuera y vamos a crear una instancia para el usuario 3. Damos acá en agregar, escribimos el nombre del usuario, acá también le damos test connection, escribimos la contraseña, le damos ok, y tenemos creada la instancia del usuario 3. Entonces ahora al ingresar con usuario 3 vamos a seleccionar la base de datos que hemos creado desde el administrador. Aquí está. Vamos a seleccionar la tabla y nos muestra la información de esa tabla, pero ingresamos que esa tabla solamente tiene 2 varchar, que sería el nombre, vamos a escribir Michelle, y el número de cédula. Entonces vamos a ingresar esta información, pero es denegada, ya que este usuario 3 no tiene el permiso para ingresar esta fila, no tiene el permiso, solamente tiene el permiso de seleccionar. Ahora, si de este usuario 3 nos vamos a usuarios y privilegios y vamos a agregar otro usuario, usuario 5 por ejemplo, nos va a denegar esta solicitud, ya que él tampoco tiene el permiso para crear usuarios. De igual manera, si este usuario va a eliminar el usuario 2 que habíamos creado anteriormente, se le va a denegar esa petición. Entonces, esos son los privilegios que le hemos dado a este usuario. Si nosotros salimos, ingresamos con el administrador, vamos a usuarios y privilegios y a usuario 3 le denegamos el permiso que le hemos dado anteriormente, volvemos a ingresar con usuario 3 y seleccionamos la base de datos que habíamos seleccionado anteriormente, nos va a denegar porque ya no tiene ni siquiera el permiso de select. Entonces ya él no puede hacer absolutamente nada.
Si entramos desde el administrador, vamos a usuarios y privilegios y queremos eliminar el usuario 2, no va a haber ningún problema porque yo soy el dueño de esta base de datos, entonces puedo hacerlo. Igual si quiero eliminar el usuario 3, simplemente lo elimino y salimos afuera y podemos eliminar esta instancia. Y ya no tenemos esos usuarios creados. Igual podemos volver a ingresar y ver los usuarios que quedan en nuestro sistema. Ya usuario 2 y usuario 3 no están en él. Entonces esos son los permisos que le podemos dar a los usuarios, que hay infinidad de permisos de insertar, de eliminar, de select y un montón de roles que también podremos crear para agregarles a los usuarios con sus respectivos inicios de sesión. Esto es para que las personas que utilizan una base de datos no todas tengan las mismas posibilidades en cómo tratar los datos de esta, ya que, por ejemplo, el administrador tiene el permiso de crear o insertar o eliminar, pero cualquier otra persona no debería poder eliminar información que es muy importante para la base de datos. Entonces no deberían tener esos permisos. Bueno, seguido sigue lo que son los backups. Con MySQL tenemos el comando MySQL dump, que se usa para crear dumps de la base de datos que maneja MySQL. Eso quiere decir que hace copias de seguridad. Ese comando nos permite hacer una copia de una o múltiples bases de datos. Además permite que esas copias de seguridad se puedan restaurar en distintos tipos de gestores de bases de datos sin la necesidad de que se trate de un gestor de MySQL. Esto lo consigue creando unos ficheros que contienen todas las sentencias de SQL necesarias para poder restaurar la tabla, que incluyen desde la sentencia de creación de la tabla hasta una sentencia insert por cada uno de los registros que forman parte de la misma. El comando dispone de una amplia variedad de opciones que nos permitirá realizar la copia de forma más conveniente para el propósito de la base de datos. Para poder restaurar la copia de seguridad, bastará con ejecutar todas las sentencias SQL que se encuentren dentro del fichero, bien desde la línea de comandos de MySQL o desde la pantalla de creación de sentencias SQL de cualquier entorno gráfico. Las limitaciones de la restauración van a depender de las opciones que se han especificado a la hora de hacer la copia de seguridad. Por ejemplo, si se incluye la opción Add Drop Table, al hacer la copia de seguridad se podrán restaurar tablas que existen actualmente en el servidor, borrándolas primero, por lo que es necesario estudiar primero los procedimientos que se utilizarán tanto en la copia como en la restauración para que todo salga correcto. Bueno, algunas de las opciones que tienen son, por ejemplo, Add Logs, que añade el log table antes y un onLog table después de la copia de cada tabla. Está Add Drop Table, que añade un drop table antes de cada sentencia create. All Database, que hace una copia de todas las bases de datos. Es lo mismo que utilizar Database seleccionándolas todas, entre otras. Está el Deployed, Delete, que inserta las filas con el comando insert delete. Bueno, entre los comandos para hacer la copia de seguridad de MySQL podemos tener el siguiente. Está MySQL dump, que sería desde la consola. Esta es la copia de seguridad de la base de datos con ese nombre, copia de seguridad.sql. Está también un ejemplo un poco más complejo de un comando de MySQL dump para hacer el backup de una base de datos, que es el siguiente.
con el nombre que queremos recuperar luego. Esos serían algunos de los comandos para hacer backups en MySQL. Y bueno, por ahora sería toda la información del video y los puntos que queríamos abarcar, desde creación de usuarios y sus permisos hasta lo que son las sentencias de backup, que son las que acabamos de ver anteriormente, y lo importante que es mantener la seguridad de una base de datos, ya sea en MySQL o en cualquier otro gestor. Muchas gracias, no olviden suscribirse al canal. Chao.